Quiero ver tu gloria aquí. Tengo mi esperanza puesta en ti, Cristo. Mi deseo más fuerte es verte regresar. Tengo mi esperanza puesta en ti, Cristo. Ven, ven. Tengo mi esperanza puesta en ti, Cristo. Mi deseo más fuerte es verte regresar. Tengo mi esperanza puesta en ti, Cristo. Ven, ven, ven y abre el cielo y regresa. Nada está completo hasta que en Jerusalén te sientes en tu trono eterno. Eres mi deseo, soberano de los reyes de la tierra. Apresura tu venida. Tengo mi esperanza puesta en ti, Cristo. Mi deseo más fuerte es verte regresar. Tengo mi esperanza puesta en ti, Cristo. Ven, ven, ven y abre el cielo y regresa. Nada está completo hasta que en Jerusalén te sientes en tu trono eterno. Eres mi deseo, soberano de los reyes de la tierra. Apresura tu venida. Na, 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 na. Nada se compara con tenerte, Jesús. Renuncié a mi vida y fui en pos de ti, porque nada se compara con tenerte, Jesús. Ven, ven, ven y abre el cielo y regresa. Nada está completo hasta que en Jerusalén te sientes en tu trono eterno. Eres mi deseo, soberano de los reyes de la tierra. Apresura tu venida. Abre el cielo y regresa. Nada está completo hasta que en Jerusalén te sientes en tu trono eterno. Eres mi deseo, soberano de los reyes de la tierra. Apresura tu venida. Ya viene nuestro Rey. Shalom, shalom, Jerusalén, tu Rey ya viene. Shalom, shalom, Jerusalén, tu Rey ya viene. Shalom, shalom, Jerusalén, tu
un peregrino y esta no es mi casa, y no me conformo hasta que vuelvas tú. Soy un peregrino y esta no es mi casa. Ven, ven, Jesús. Ven y abre el cielo y regresa. Nada está completo hasta que en Jerusalén te sientes en tu trono eterno. Eres mi deseo, soberano de los reyes de la tierra. Apresura tu venida, abre el cielo y regresa. Nada está completo hasta que en Jerusalén te sientes en tu trono eterno. Eres mi deseo, soberano de los reyes de la tierra. Apresura tu venida, apresura tu venida. Soy un peregrino y extranjero aquí. Esta no es mi casa. Mi casa eres tú. Mi casa está contigo. Mi lugar es junto a ti. Soy un peregrino y extranjero aquí. Jesús, esta no es mi casa, esta no es mi casa, yo te espero aquí, aquí. Esta no es mi casa, mi hogar está contigo. Tú fuiste a preparar un lugar para mí, junto al Padre y junto a ti. Fuiste a preparar morada para mí, donde tú estás, Jesús. Jesús, esta no es mi casa eres tú, mi lugar de refugio en las tormentas eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú, Jesús. Pongo mi mirada en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Y pongo mis ojos en lo eterno, en ti, Jesús. Jesús, Jesús, nuestros ojos están puestos hacia ti. Jesús, Jesús, nuestros ojos están puestos hacia ti. Nada se compara con tenerte, Jesús. Renuncié a mi vida y fui en pos de ti, porque nada se compara con tenerte, Jesús. Ven, ven, acércate a mí.
Acércate a mí, Jesús, Jesús, esperamos en ti, Jesús, yo espero en ti, Jesús, yo espero en ti, Jesús. Buenas tardes, amados hermanos, hermosa familia, ¿cómo estamos en este día de mucho calorcito, pero siempre en la presencia de Dios? ¿Estás listo para el estudio? Vamos a ir directamente a la palabra en el libro de San Marcos, en el capítulo 2. Es un libro que no es difícil de encontrar, entonces vamos a estar estudiando esta parte de la Escritura. Y si ya estás ahí, te lo voy a leer. Dice en el verso 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Esto es muy interesante porque Jesús está iniciando su ministerio, apenas está empezando a hacer los primeros milagros, pero ya es popular, ya es famoso y la gente lo empieza a buscar. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. No era tan difícil porque en ese tiempo y en Israel aún se hacen los techos de tierra compactada. Entonces parece como diciendo, ¿a poco traspasaron el concreto? No, era una técnica totalmente diferente a la que conocemos actualmente hoy. Y dice en el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, esta parte de la Escritura nos habla de misterios muy, muy importantes. En primera, nos dice que mucha gente quería ver a Jesús. En ese sentido, bueno, era difícil llevar a esta persona, pero ellos se le ingeniaron. Aquí vemos el primer punto, porque dice que por la fe de ellos. Estamos viendo una persona debilitada que no puede tener fe para ser sanado. Pero vamos a ver que Jesús va por partes, porque Él no le dice eres sano, le dice tus pecados te son perdonados. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Nosotros antes de sanar, porque tenemos que entrar en un ritmo que nos permita tomar la palabra de tal manera que vengan cambios importantes y significativos a nuestra vida. Este es el tiempo del cambio. Mientras mucha gente está afanada, nosotros estamos concentrados en Cristo y en la palabra. En ese sentido, bueno, eso en primera descontroló a la gente que estaba ahí porque ellos decían, bueno, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero esa parte de este estudio no lo vamos a ver en este momento porque Jesús es Dios y claro, por supuesto que puede perdonar pecados. ¿Cómo se los demuestra? Se los demuestra después sanándolo. Entonces, fíjate, Jesús primero lo perdona por la fe de otros. Tú tienes que estar orando por tu familia para que se encuentren con el Señor. Y después de eso lo sana. Dice más adelante, en el verso 9, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Imagínate que en ese momento se levante el paralítico, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete acá y vete a casa. Ok, vamos a ir a uno de los salmos porque tenemos que ver lo que Dios empieza a hacer. Primero te perdona y después te sana. Pero hay un salmo que es el Salmo 103, que nos dice cuál es el orden en que Dios obra para que nosotros
llegamos a la plenitud del shalom, de la paz perfecta. Y si ya la encontraste, dice en el verso 1, te dejo un momento para que lo encuentres. Amén. Dice así, verso 1, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Algo que hacía el pueblo de Israel, los judíos, era hablar al alma, porque ellos saben que está desconfigurada, ellos saben que algo tiene que hacer Dios en el alma de cada uno de nosotros. Y dice en el 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Bien, fíjate cuál es el orden. Él perdona, sana, rescata, corona y sacia. Entonces es importante que estés leyendo esta parte de la Escritura, Salmo 103, del 1 al 6, y después de eso memorices. Lo puedes poner en cada uno de tus dedos tal como lo hice yo. Perdona, sana, rescata, corona, sacia. Ahí está. Muy bien, esa es la introducción. Ahora, vamos a desviarnos un poquito porque quiero hablarte un poco del sacerdocio y de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos tenían una función muy importante y a veces no estamos estudiando tanto el sacerdocio, siendo que ellos eran seres humanos, que tenían que enfrentarse a sus emociones y tenían que enfrentarse a su mente en el momento de pedir perdón para ellos y para el pueblo. La palabra nos habla que era necesario que ellos también fueran perdonados. Entonces, vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, que nos habla de lo siguiente. Amén, vamos para allá. Hebreos capítulo 8. Es tan importante todos los símbolos y todas las figuras del Antiguo Testamento. Y de alguna manera Hebreos nos recuerda que debemos de tener atención en ello. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, verso 1, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Aquí está hablando de Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero más adelante empieza a hablar acerca de los sacerdotes que ministraban los sacrificios, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Fíjate cómo termina la frase. El sumo sacerdote no hacía solamente un ritual, él tenía que ofrecer algo, y esto es el punto medular que nos va a dar la revelación de este día. Así de que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Otra vez está hablando de Jesús, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y aquí nos habla de que lo que hacían ellos es solo un simbolismo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que es muy importante estudiar la vida de los sacerdotes, no era de que el sacerdote iba y hacía el ritual, sacaba la sangre, como si fuera tan fácil. O sea, matar un animal y ver cómo bota la sangre, realmente no debió haber sido fácil la tarea de los sacerdotes. En ese sentido, cuando él efectuaba los sacrificios, tenía que prepararse, porque él sabía que si no se preparaba de la manera correcta, si no se arrepentía él también, y aquí podemos ligar el tema con los anteriores, si él no se arrepentía verdaderamente, él podía morir. Puedes checarlo ahí en el libro de Levíticos. Y vamos a ver
¿qué era la función de los sacerdotes? Porque aquí en el capítulo 5 nos habla más de ello. Dice en el 5:1, solamente voltea una hoja, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Ahí está una de las presiones que ellos sentían, ¿verdad? Porque ellos tenían que interceder a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente, atención, con los ignorantes y extraviados. Entonces, no era tan fácil la función del sacerdote como lo estamos diciendo, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ve apuntando, es importante, o subraya esta parte de la Escritura. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Ok? Bien, vamos a ligar esta parte de la Escritura porque estamos viendo que dentro de las funciones del sacerdote, él primeramente debía de arrepentirse, pero después tenía que hacer funciones con respecto al pueblo. Vamos a ligar con los dos estudios anteriores lo que estamos viendo en este momento. Vamos a recordar lo que habíamos visto en el libro de Romanos. Tenemos que insistir en ello, porque si no estamos seguros de nuestra salvación, podemos estar muy seguros de lo que está pasando en el mundo, acerca de tanta información que ya hay, pero lo más importante no es saber si va a haber persecución, lo más importante es saber si soy salvo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok, entonces, habíamos estudiado que del capítulo 1 al capítulo 8, yo soy libre de pecado, yo he sido perdonado, y que además soy libre de la ley. Eso lo vimos el último día, el domingo pasado, y voy a retomar algunas cosas que platicamos en este tiempo, el día de hoy. Entonces, acuérdate que el punto, la meta, es, ya que yo entendí todo esto, debo de empezar a vivir en el Espíritu. Pero dice Romanos 8:3, y vamos otra vez al libro de Romanos. La palabra es hermosa y nunca terminaremos de estudiarla. Romanos capítulo 3, no 8, perdón. Es que es 8:3, por eso me confundí. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque vimos que el hombre por sí mismo no puede ser libre del pecado. Dios lo tiene que hacer. ¿Cómo? Recordemos que por medio de una ley superior, y lo dice desde el versículo 1. Dice, porque pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando llegamos a este capítulo, es uno de los capítulos más leídos. De hecho, para algunos autores es el centro de la Biblia. Podemos tener la conclusión y decir, bueno, vivamos acerca del Espíritu de vida, no sin la referencia de los primeros 7 capítulos. Por eso lo hemos estado estudiando. Parece que si yo diera un estudio, vamos a tomar esto y estudiáramos el capítulo 8, bueno, pues iba a haber mucha frustración, porque yo tengo que entender y estar seguro de lo que hizo Jesús en la cruz por medio de su sangre. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la cruz y vemos perfectamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos seguir adelante. Pero habíamos visto que se interpone el capítulo 7. Parece que leyéndolo es muy rápido y muy fácil de poder entenderlo, pero es como decir, el hombre del capítulo 7 no puede dejar de hacer el mal, y el hombre del capítulo 8 no puede dejar de hacer el bien. Hay que pasar sencillamente
del capítulo 7 al capítulo 8. No es así de sencillo, porque la ley del espíritu de vida debe de manifestar la gracia de Dios. Y muchas veces estamos malinterpretando la gracia. La gracia es poder para ser santo por medio de la justicia que hizo Jesucristo, por medio de su sangre en la cruz. Vamos a ir muy rápido al libro de Tito. Está después de los 2 libros de Timoteo. Amén. Es un libro pequeño, pero lo encontrarías después de estos 2 libros. Y vamos a leer el capítulo 2 en el verso 11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice que la gracia tiene que manifestarse. ¿En dónde se tiene que manifestar? En tu casa y en tu corazón. En tu casa y en tu corazón. En tu familia y en tu corazón. Ahí está. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, fíjate que tiene un poder capacitador, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que persigue la gracia? Una vida de santidad. Ahí está el problema con algunas doctrinas que a veces dicen, ya Jesús hizo todo en la cruz, entonces vivamos la vida, vivamos la gracia. Pero ¿qué crees? Esto nos habla que la gracia, siguiente punto, si has revisado los domingos anteriores, es poder para no pecar. Y al no pecar, Dios te santifica, Dios te permite que tengas una vida diferente. Ok, ¿cómo llegamos del capítulo 7 al capítulo 8? Bueno, te voy a decir cómo. El pecado se tiene que hacer pecaminoso. ¿Cómo? Sí, el pecado se tiene que hacer pecaminoso. ¿Qué estoy diciendo? ¿De dónde saqué esa doctrina? Pastor, ¿no está diciendo algo raro usted? No, lo dice Pablo en el libro de Romanos. Vamos a verlo. Dice en el libro de Romanos 7. Aún no podemos llegar a Romanos 8, pero vamos directamente a la meta. Romanos 7. En el verso 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Te acuerdas que lo estudiamos? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Ahí está. Se está exacerbando el pecado y entonces vemos que el hombre de Romanos 7 no solamente tiene codicia, sino que se hace más codicioso. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto quiere decir, al ver la ley, yo tuve que ver realmente mi condición. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. También lo estudiamos. Pero fíjate lo que dice el versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, está hablando de la ley, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí está. Entonces no lo inventé yo, no lo está diciendo Pablo. El pecado se tiene que hacer pecaminoso. Es decir, yo debo de estar profundamente consciente de que le he fallado a Dios. Si yo no entiendo eso,
dice la palabra que el pecado sigue gobernándome. Si yo no reconozco mis pecados, la palabra continuamente el pecado continuamente va a gobernar mi vida. Entonces, lo que yo tengo que hacer es realmente, y te lo voy a decir de una manera popular, cacharme en mi alma. Porque tenemos esa tendencia a decir, bueno, sí, ya conozco de Cristo, pero realmente yo no era tan malo. No era tan malo. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito descubrir, yo necesito una cirugía espiritual que descubra con profundidad mi corazón. Necesitamos ir al libro de Hebreos. Ahora sí estamos saliendo bastante del libro de Romanos. En el libro de Romanos 4, y esta es una parte conocida, pero vamos a ver lo que hace la palabra. Dice en el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es lo que hace la palabra? Penetra. Dice, y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo en este tiempo tengo que usar la palabra para poder entrar en mi corazón, para ver verdaderamente mi condición. Y vamos a desviarnos un poquito, porque tenemos que ir a otro salmo, que es el Salmo 139. Fíjate, este salmo es importante porque regularmente no oramos así. Salmo 139. Vamos para allá. Amén. Verso 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aquí David está hablando de una manera que él ya entregó todos sus pecados, y entonces dice, es que tú ya conoces todo lo que hay dentro de mí, tú ya utilizaste la espada y entraste y penetraste en mi corazón para que yo realmente vea mi verdadera condición. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Bien, cuando nosotros estamos llegando a este nivel escritural, estamos entendiendo que Dios es un Dios de toda justicia y que quiere perdonarnos de tal manera que yo ya no me puedo esconder de Él. Recuerda cuando vimos a Adán, que primero se escondió, se autojustificó, y no solamente eso, buscó un culpable. Ese es alguien que no conoce a Dios, que no ha conocido el Dios todo misericordioso que perdona los pecados. Primera de Juan capítulo 1, y hoy estamos yendo bastante a la Escritura. Sí, amén. ¿Cuántos se gozan con esta palabra? Yo ya quiero verlos en persona. Sí, amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien. Te voy a decir el resumen de lo que debe de ser un sacerdote. Todos los jefes de familia debemos de ser sacerdotes de nuestra casa. Ok, el sacerdote tenía que hacer un acto de contrición porque era un hombre pecador. Entonces, él no podía ofrecer un sacrificio llevando pecados ocultos dentro de él. Eso es tan fantástico, tan maravilloso, que este acto de contrición y esta preparación de que lo lavaban y él no se podía tocar, otros tenían que lavarlo, etcétera, para poder hacer los sacrificios, nos hace pensar
que realmente nuestra tarea es mucho más profunda de lo que hemos dicho hasta hoy. Él dice primeramente, voy a tocar 4 puntos que ya los leímos, no voy a ir para el libro de Hebreos otra vez. Dice que él era, número 1, constituido a favor de los hombres. ¿Verdad que no lo habíamos visto así al sacerdote? Estamos hablando de los sacerdotes terrenales, no del Señor Jesucristo, que Él es el sumo sacerdote para siempre. Entonces, Él debe ser constituido a favor de los hombres. Esto debería de interceder por ellos, pero de tal manera que Él debía de anteponer su persona. ¿Cómo siendo yo, escondiendo pecados, puedo interceder a favor de alguien más? No, yo primero me tengo que ver como pecador, ¿verdad? Entonces, después debía de ser paciente. Lo leímos en el libro de Hebreos. Es decir, tenemos que entender cada petición en un momento dado que hay en mi familia, ¿verdad? Muy paciente. A veces el varón de casa se desespera, no entiende y empieza precisamente lo que decíamos, a juzgar a los demás y a buscar culpables. Entonces, número 3 es ofrecer pecados por el pueblo y por sí. Ahí está. Entonces, él debía de ofrecer no solamente un animalito por los del pueblo, tenía que ofrecer pecados por él, animalitos por él y por su familia, una ofrenda, ¿verdad? Una alma inocente de un animalito. Entonces, algo muy importante es que debía de reconocer que estaba rodeado de debilidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo que el sumo sacerdote tenía tareas tan importantes, ubicar al pueblo, hablar del pecado, cuando él estaba manchado de la sangre, algo debía de decirle eso, algo le debía de estar mostrando Dios, porque era la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que concluir hasta aquí? Que muchas veces nos estamos engañando con respecto a la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Una forma en la que yo voy a realmente estar bien frente a Dios es cuando voy y confieso mis pecados. Pero primero, mi corazón tiene que ser escudriñado. Yo voy a ampliar este tema, pero al llegar hasta aquí, yo le tengo que pedir a Dios que me muestre un espejo de lo que soy. ¿Sí? Fíjate lo que dice otra vez el Salmo 139 en el verso 23, que es el final del Salmo, casi el final. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cuándo oramos así, hermanos? Regularmente decimos, cámbialos en lugar de cámbiame. Pero aquí el salmista, en este caso David, dice, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, conoce mis pensamientos, ve si hay camino de perversidad, porque yo voy a salir y me voy a encontrar con un camino. Yo necesito el camino que me guía a la eternidad. Es lo que nos está diciendo en breve. Yo quiero seguirte hablando acerca, no de los antiguos sacerdotes, sino de los sacerdotes modernos el próximo domingo, porque aquí la conclusión es que yo me tengo que hacer responsable de mi pecado. Yo tengo que bajar al sótano de las ratas, es decir, escudriñar mi corazón, ¿sí? ¿De qué manera tú bajarías? O más bien podrías ver que hay ratas en tu sótano. Bueno, aquí en México no se usan mucho los sótanos, pero regularmente son los lugares, por ejemplo en Estados Unidos, que casi todo el mundo tiene sótano, porque son casas de madera la mayoría. Ellos saben que es el lugar donde se esconden, pero ellos tienen que bajar en un momento específico para cachar a las ratas y ver que había más ratas de lo que ellos habían pensado. Este es un ejemplo fuerte.
es un ejemplo fuerte, pero es de la única manera que yo me voy a poder ubicar en mi nivel de pecado. Una clase fuerte, es un estudio fuerte, pero necesario para este tiempo. Yo te voy a decir una cosa, si yo me sigo considerando bueno, estoy jugando a la religión. Si yo sigo considerando que solamente a cierto nivel, sí, alguna vez le contesté mal a una persona, no, yo tengo que verme tal cual soy para que yo pueda ser ese hombre de Romanos 8. Te pongo un ejemplo muy sencillo, porque es bien difícil reconocernos cuando tenemos un problema ya de tiempo, como es el pecado. Un ladrón, un violador, alguien que mata, tiene que tener un justificante para ello, porque si no su conciencia no lo dejaría nunca. Te vas a sorprender, pero ellos se consideran, a pesar de lo que han hecho, héroes de su propia historia. ¿Cómo ves? Entonces, qué importante es hacer un ejercicio de contrición en este tiempo para que Dios nos hable y escudriñe nuestro corazón. Vamos a dejarlo aquí. Estaremos regresando porque el ejemplo del sacerdocio nos va a permitir estar bien conscientes. ¿Y sabes cuál es el resultado? Me adelanto porque esto continúa. El resultado es que yo voy a ser verdaderamente libre. Todas esas cosas, toda esa revoltura que a veces siento en mi alma, todo lo que a veces no me permite seguir adelante y no me permite presentarme frente a Dios de la manera correcta, va a terminar. Por eso quería yo llegar hasta aquí. Y llegaremos a ese hombre de Romanos 8, porque Dios nos lo va a permitir. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Es necesario, es importante. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu amor, por la vida que tú nos das. Gracias porque podamos permitir a tu Espíritu que use la espada en nuestros corazones y que pueda entrar hasta lo profundo y de esta manera ver nuestra condición. El Salmo que estudiamos nos puede mostrar de qué manera nosotros podemos empezar a crecer en Cristo Jesús yendo directamente a la meta. Te damos gracias el día de hoy, Señor, porque estaremos estudiando la Escritura de tal manera que pueda penetrar en nuestros corazones y podamos ser verdaderamente libres. Dios te bendiga, hermano. Nos estamos viendo pronto. Amén. Cuídate mucho.